Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Es un gusto nuevamente poder compartir en este día un mensaje de la palabra de Dios. Espero que sea de mucha bendición para sus vidas. El título de este mensaje es así: hacer lo correcto conforme a la voluntad de Dios. Muchos de nosotros a principios de cada año nos proponemos hacer metas, propósitos que debemos de cumplir. Es nuestro deseo. Por ejemplo, por citar un ejemplo, terminar la carrera, empezar alguna carrera, salir de viaje o tener una pareja. Bueno, muchas cosas, muchos deseos que el ser humano tiene en mente. Pero nos olvidamos que dependemos de nuestro Creador. Y como dependemos de nuestro Creador, debemos de poner en primer lugar a Dios en todas las cosas. Para eso nos vamos a basar en un libro de la Biblia, en Proverbios, ahí en casita, si nos pueden acompañar buscando en su Biblia. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Se los voy a leer a continuación. Proverbios 14, versículo 12, dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Repito, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este mensaje es muy claro. Muchos de nosotros hacemos cosas que quizás sean muy buenas, quizás tengan un propósito bueno, pero no sabemos cuál es el final de ese propósito, si realmente es lo que Dios quiere para nosotros. Porque a veces cuando tomamos decisiones personales sin consultar a Dios, pueden salir al principio bien, pero al final no va a ser algo que vaya a funcionar en sus vidas. Se los puedo asegurar. Y puedo asegurarles, hay un pasaje bíblico, una historia de un claro ejemplo, cuando nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, o cuando creemos que ponemos a Dios, también es otra cosa, pero no escuchamos la voz de su Espíritu Santo. A veces, eh, por decir, ponemos a Dios en cada decisión, sino antes consultarle. Vamos a centrarnos en una historia que encontramos en el libro de Jueces, capítulo 17. Busquen ahí en su celular Jueces, capítulo 17. Voy a ser breve en contarles esta historia y me quiero enfocar poco a poco cada versículo de la palabra de Dios. Espero que sea lo más comprensible de mi parte. Y vamos a enfocarnos, capítulo 17 del libro de Jueces. Se los voy a leer en la versión lenguaje actual de la palabra de Dios. Dice así: en el territorio de Efraín había un hombre llamado Micaías, quien le dijo a su mamá: ¿te acuerdas que alguien te robó las 1100 monedas de plata que tenías? Una vez te escuché diciendo una maldición por ese robo. Ahora te confieso que yo fui el que las robó. Yo tengo las monedas. Quiero hacer una pausa aquí. Micaías, esta persona, le había robado a su mamá 1100 monedas de plata. Y era mucho dinero. Por citar algún ejemplo, tan solo 10 monedas de plata eran suficientes para poder vivir cómodamente por un año. Y esta persona le había robado a su mamá. Le había confesado: te lo voy a devolver, lo que yo te tomé, sin tu consentimiento. Desgraciadamente, la mamá no se, bueno, ya sabía, o sea, no puso una corrección en ese momento con su hijo. Al contrario, dice aquí
que la mujer le dijo: que el Señor te bendiga, hijo mío. Micaías le devolvió las monedas a su mamá y dijo: estas monedas de plata serán para una ofrenda al Señor. Voy a entregarle las monedas a mi hijo para que él construya una estatua y la cubra con plata. Así que, hijo mío, te regreso las monedas. La mamá le estaba regresando de nuevo las monedas a su hijo para que él pudiera hacer una ofrenda al Señor. Ojo, el propósito de la mamá de la ofrenda al Señor hasta ahí era bueno. Y muchos de nosotros podemos ofrendar a Dios o hacer una causa noble para alguna iglesia, congregación. Y está muy bien. El propósito de la mamá estaba muy bien hasta aquí. Lo que ya no estaba bien, y por eso quiero hacer hincapié, aquí ella estaba hablando y poniendo a Dios de promedio, sino antes saber el propósito real. Dice aquí: estas monedas de plata serán para una ofrenda al Señor. Voy a entregarle las monedas a mi hijo. Pero dice versículo 4, pero Micaías le devolvió las monedas de plata a su mamá, y ella tomó 200 monedas y se las llevó al fundidor para que hiciera una estatua tallada y cubierta de plata. Cuando la estatua estuvo lista, la llevaron a la casa de Micaías, quien tenía un sitio sagrado en su casa para adorar ídolos. Sabemos bien que a Dios, como hemos mencionado en un mensaje anterior, Dios es un Dios celoso. A Dios no le gustan los ídolos. Y lo dice en el segundo de los 10 mandamientos, que Dios le dio a Moisés que le dijera a su pueblo que no se hiciera el hombre imagen de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, de ningún animal o ave, lo que sea. Él no quiere que nosotros creemos ídolos, y lo dice la palabra de Dios. Y dice en el versículo 5, dice que Micaías tenía un lugar exclusivo donde ponía esos ídolos. Micaías hizo un efod y algunos dioses para su casa y nombró sacerdote a uno de sus hijos. Quiero hacer una pausa. Micaías hizo un efod y algunos dioses. ¿Qué es un efod? Un efod era una parte de un rudimento, una como coraza delantera y una coraza trasera que unía ambas partes con un par de hombreras. Eso lo ponían los sacerdotes encima de sus patas. Y así se distinguía a un sacerdote en aquel tiempo. Sigamos con la palabra de Dios. Dice versículo 6, Micaías hizo estas cosas porque en ese tiempo del pueblo de Israel no tenía rey, por lo que cada uno hacía lo que mejor le parecía. Repito, y por favor pongamos atención ahí en casa, por favor. Este versículo 6 es muy importante que nosotros pongamos atención porque ese es el punto clave del mensaje del día de hoy. Micaías hizo estas cosas porque en ese tiempo el pueblo de Israel no tenía rey. En aquel entonces el pueblo de Israel no tenía reyes como otras naciones y sobre todo no tenían a Dios como el rey supremo. Como menciona más adelantito, dice, por lo que cada uno hacía lo que mejor le parecía. Quizá como seres humanos algunas personas
creen que lo que están haciendo es lo mejor, lo que mejor te parece de lo que estás haciendo ahorita. Pero ¿realmente has escuchado la voz de Dios? ¿O simplemente has puesto a Dios de por medio sin esperar esa voz que Dios te hable? Versículo 7. Había un joven levita que era de la ciudad de Belén, de Judá, y había estado viviendo entre la tribu de Judá. Este joven salió de Belén de Judá buscando un sitio donde vivir. Cuando estaba viajando, subió al monte de Efraín y llegó hasta la casa de Micaías. Micaías le preguntó: ¿de dónde vienes, amigo? El joven respondió: vengo de Belén de Judá. Soy levita y estoy buscando un sitio donde vivir. Quiero hacer una pausa aquí. ¿Qué es un levita? Levita era una persona en Israel que eran sacerdotes consagrados para el servicio de Dios. ¿Sí? Eran de la tribu de Leví, era una tribu que Dios había establecido que ellos únicamente fueran esas personas, los sacerdotes, para ofrecer holocaustos, ¿sí? Y eran personas rectas, santificadas, apartados de cualquier mal. Pero ojo, ojo, ojo aquí, y dice aquí la palabra de Dios. En el versículo 10 dice: entonces Micaías dijo: puedes quedarte conmigo y ser mi padre y mi sacerdote. Te pagaré 10 monedas de plata cada año y además te daré ropa y comida. Aquí este levita estaba como forastero, pero al mismo tiempo sabemos bien que Micaías quería que él fuera sacerdote y un padre espiritual para con él. Le prometió darle 10 ciclos de plata, su comida, y pues a este joven levita le pareció bien la oferta que Micaías le estaba haciendo. Pero dice el versículo, dice, el levita se quedó allí. El versículo 11 dice: el joven aceptó la propuesta y llegó a ser como uno más de sus hijos. Micaías lo eligió como sacerdote y él se quedó viviendo allí. Micaías dijo: ahora sé que el Señor me va a bendecir porque tengo a un levita como sacerdote. En aquel tiempo tener un sacerdote cerca era una gran bendición, pero vuelvo a comentarles y les repito, los sacerdotes eran personas consagradas a Dios, no eran para el servicio de una persona, y aquí este joven estaba cometiendo un grave error de servir a una persona. Se decía ser un sacerdote de Dios, pero no lo era, porque en aquel entonces Micaías quería que él fuera el sacerdote de sus ídolos. ¿Cómo es posible que un sacerdote de Dios esté al servicio de ídolos y sobre todo que esté sirviendo en la casa de otra persona que se llama Micaías? Es algo incongruente. Basándonos en la palabra de Dios, que Dios es un Dios celoso. No comparte su gloria con nadie más sino con Él. Y ojo, quiero también comentarles que en ese tiempo Israel no tenía rey, como dice aquí la palabra de Dios. Y nos vamos ahora a comentarles algo muy importante. Algo que nosotros debemos de comentar. Que este levita parecía más bien estaba haciendo la función de un mercenario. Estaba buscando su conveniencia más allá de lo que el propósito de servir a Dios. Y en el capítulo 18 de este mismo libro de Jueces, quiero comentarles que dice que la tribu de Dan estaba buscando un territorio donde habitar. Todas las otras tribus ya tenían su tierra, pero la de Dan todavía no había conseguido territorio.
Quiero hacer un breve paréntesis aquí. La tribu de Dan era una de las 12 tribus que había establecido Jacob, o el que llamamos Israel. Jacob era un patriarca, ¿sí? Hijo de Isaac y abuelo de Abraham, ¿sí? Sabemos bien que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacobo, y Jacobo tuvo 12 hijos, dentro de ellos estuvo José, el soñador, Benjamín, Dan. Bueno, quiero enfocarme en Dan. La tribu de Dan no tenía un territorio, todas las demás tribus ya tenían sus territorios, y a cada uno Dios le había establecido un lugar donde poder ellos vivir, pero no eran únicamente vivir por vivir. La ordenanza era que en aquel entonces los israelitas, esas tribus, destruyeran a pueblos de cananeos. Eran pueblos paganos que tenían ídolos. Entonces ellos tenían que conquistar esos lugares, los israelitas. Pero desgraciadamente los israelitas no lograron destruir la totalidad de esos pueblos paganos. Y desgraciadamente las tribus, algunas tribus, optaron, digamos, costumbres paganas de los cananeos que adoraban ídolos. Entonces hubo una especie como de mezcla digamos, de religión, de costumbres. Los israelitas adoraban únicamente a Dios, pero también tenían ídolos guardados y le rendían culto y le pedían cosas a esas imágenes. Entonces, la tribu de Dan estaba buscando un territorio. Volvamos aquí al capítulo 18, versículo 2, dice: entonces enviaron, hablo de la tribu de Dan, enviaron ellos desde Sora y Estaol a 5 hombres valientes en busca de un territorio. Los hombres debían explorar la región y encontrar un sitio bueno para vivir. Los 5 hombres fueron a la región montañosa de Efraín, llegaron hasta la casa de Micaías y allí pasaron la noche. Cuando los hombres estaban en casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita. Entonces se acercaron al muchacho y le preguntaron. Esas 5 personas de la tribu de Dan tenían la función de ser espías. ¿Qué función tenían los espías en aquel entonces? Los espías iban, ahora sí como su nombre lo dice, a conocer de una manera oculta cómo vivían el pueblo enemigo, de qué estaba compuesto digamos, los muros, qué tanto ejército tenía el pueblo para que ellos pudieran tener una táctica de guerra y así poder vencer a los cananeos. Pero dicen que antes de que estas 5 personas fueran a buscar un lugar donde iban a luchar, dice que pasaron en la casa de Micaías. Y en la casa de Micaías se encontraron con ese sacerdote. Ese sacerdote, como vuelvo a repetir, estaba al servicio de Micaías, no estaba al servicio de Dios, estaba al servicio de sus ídolos de Micaías. Pero dice aquí en el versículo 4, el muchacho les contó lo que Micaías había hecho por él y les dijo: Micaías me contrató y me convertí en su sacerdote. Los hombres le dijeron al muchacho: te rogamos que le preguntes a Dios si nuestro viaje va a ser exitoso. Y el muchacho dijo: sí, vayan en paz, el Señor los acompañará en este viaje. Aquí vuelven a poner el nombre de Dios, diciendo que esas 5 personas van a ser bendecidas en el viaje para explorar ese lugar donde iban a luchar. Vayan con Dios. Como una persona que no tiene a Dios en su corazón, porque este levita era un sacerdote,
pero no estaba haciendo la voluntad de Dios. Él tenía ídolos. Ojo, al parecer estaba haciendo bien según él, pero sabemos bien que a Dios no le agrada que adoremos a ídolos, y todavía se atreve a bendecir a unas personas que les va a ir bien en su viaje. Increíble, increíble, porque la palabra de Dios es muy clara. Pero continuemos. El versículo 7 dice: los hombres siguieron su viaje y llegaron hasta Lais. Ahí vieron que la gente vivía tranquilamente. El pueblo estaba gobernado por los de Sidón. Todo estaba calmado y en paz. No tenían enemigos que los molestaran y no les faltaba nada. Vivían lejos de los sidonios y no tenían trato con nadie. Estos 5 espías se habían ido a ese lugar llamado Lías. Habían visto que era un pueblo tranquilo, no pasaba nada, y como siempre, no tomaron a Dios en cuenta. Si esta era la ciudad en específico, tenían la misión de destruir a los cananeos, pero aquí se iban contra una ciudad que era tranquila. No consultaron a Dios. Aunado así, ellos iban con todo, porque miraban que era un pueblo tranquilo, que no se metía con nadie. Desgraciadamente ellos no ponían a Dios en esto como en primer lugar. Y luego menciona aquí en el versículo 8, los 5 hombres regresaron a la ciudad de Sora y Estaol. Sus hermanos les preguntaron, ¿qué encontraron aquí ahora? Y estos 5 espías ya habían regresado a su base con los demás y les dijeron, oye, ¿qué encontraron? ¿Qué pasó? Ellos respondieron en versículo 9, hemos encontrado una tierra muy buena, pero muévanse, no se queden ahí sin hacer nada. Tenemos que ir a atacar y apoderarnos de la tierra. Al llegar allí, verán que el territorio es muy grande. Allí no hace falta nada. La gente es pacífica y no está preparada para un ataque. Con seguridad que Dios nos dará esa tierra. Con seguridad que Dios nos dará esa tierra. Vuelven ellos a poner a Dios cuando realmente no están haciendo la voluntad de Dios. Esos pueblos habían optado costumbres de adoración a ídolos y a Dios no le gusta. ¿Qué cosa? Poner a Dios en los propósitos de ellos cuando no estaban haciendo la voluntad de Dios. Ojo, en nuestras vidas no podemos poner a Dios como nada más de puro dicho. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Esto nos invita a que tenemos que escuchar la voz de Dios. Dice, entonces 600 hombres de la tribu de Dan salieron a las ciudades de Sora y de Estaol armados y listos para el ataque. Camino a la ciudad de Lais, los soldados acamparon en un lugar al occidente de Kiriat Yarim. Ese sitio donde acamparon se le llama campamento de Dan hasta el día de hoy. Luego siguieron su camino hacia la región montañosa de Efraín y llegaron hasta la casa de Micaías. Allí los 5 hombres que habían estado explorando antes dijeron a los demás, en una de estas casas hay un efod y algunos dioses caseros, una estatua tallada y una estatua cubierta de plata. Ya saben lo que hay que hacer, vayan por todo eso. Dice que entonces fueron hasta la casa de Micaías, allí estaba el joven levita en la puerta, ¿sí? Y afuera habían quedado los 600 soldados. Habían hecho una escala en la casa de Micaías y vieron ahí al levita que estaba ahí custodiando la casa de Micaías. Y dice el versículo 17, el sacerdote se quedó en la entrada con los 600 soldados. Los otros 5 hombres entraron en la casa y sacaron el efod, los dioses, la estatua tallada, la cubierta de plata. Dice que se robaron los dioses que tenía guardado Micaías. Ojo, ¿qué podemos mencionar? El versículo 19 dice, los 5 hombres dijeron, amenazaron al levita que estaba cuidando la casa de Micaías. Le dijo, ¿sabes qué? Cállate y no digas nada. Vamos a robarnos el efod, los ídolos, y nos lo vamos a llevar.
para que ellos nos den la victoria cuando no estaban poniendo a Dios de por medio. Y para colmo, todavía habían amenazado al sacerdote. Y todavía le propusieron, ¿sabes qué? Vente con nosotros. ¿De qué te sirve ser sacerdote de una casa? Mejor vente y sé sacerdote de una tribu completa. Y le ofrecieron dinero. Y como otro buen mercenario, se vendió al mejor postor. Se vendió con esas personas. Dejó a su amo sin ídolos. Y bueno, siguió adelante con ellos. Sí, versículo 21. Todos salieron de la casa de Micaías llevando en primera fila a los niños, los animales, las pertenencias. Los hombres de Dan ya estaban lejos de la casa de Micaías, pero él y sus vecinos se reunieron, salieron a buscar los hombres de Dan y los alcanzaron. Dice que Micaías fue corriendo, supo que ya le habían llevado a sus sacerdotes, le habían llevado a sus ídolos, y dice que se fue corriendo alcanzando a los de la tribu de Dan. Pero miren qué curioso, ¿qué pasó? Los hombres de Dan ya estaban lejos de la casa de Micaías, pero él y sus vecinos se reunieron y salieron a buscar a los hombres de Dan y los alcanzaron. Micaías empezó a gritar y los hombres de Dan se voltearon y dijeron, ¿qué pasa? ¿Por qué gritas tanto, Micaías? Y Micaías dijo, ustedes se robaron las estatuas que yo mismo había hecho y se llevaron también a mi sacerdote. ¿Y ahora qué me queda? Es el colmo que me pregunten qué pasa. Los hombres de Dan respondieron, es mejor que no discutas con nosotros, Micaías. Muchos de los soldados tienen mal carácter. Si se enojan, te pueden atacar. No te expongas a que te maten o a que maten a tu familia. Micaías vio que esos hombres eran muy fuertes y que no podía luchar contra ellos. Así que le dio la vuelta y regresó a su casa. Los hombres de Dan siguieron su camino. Los hombres de Dan, dice versículo 27, siguieron andando con el sacerdote y las estatuas que Micaías había hecho. Llegaron a Lais, atacaron a los habitantes de ese pueblo, ¿sí? Y para colmo no estaban preparados para la guerra, ese pueblo. Ojo, aquí quiero hacer otro paréntesis. Nosotros, como hombres de Dios, como cristianos, como cristianas, debemos estar preparados para la guerra. Ese pueblo estaba confiado. El enemigo es así. Si tu vida es muy pacífica, es muy ociosa espiritualmente, el enemigo puede atacarte fácilmente. El enemigo envía espías, el diablo envía demonios a conocer tu vida. Y si ven tu vida que está frágil, que no tienes a Dios en primer lugar, créeme que te puede pasar como a ese pueblo. Vamos a ver el final. Los hombres de Dan mataron a todos los de Lais a filo de espada y quemaron la ciudad. La gente de Lais estaba muy lejos de los sidonios, o sea, que eran los sidonios, eran aquel pueblo que los defendía, pero como era un pueblo apartado, pues no les dio tiempo ni de avisar, de pedir ayuda. Y dice, por eso no hubo nadie que ayudara a los de Lais. La ciudad de Lais estaba en un valle del pueblo de Bet-Rehob. Después los hombres de Dan volvieron a construir la ciudad y se quedaron a vivir allí. La ciudad se llamaba Lais, pero los hombres de Dan, cuando ya habían destruido todo, dice aquí el versículo, que cambiaron el nombre por ciudad de Dan, en honor a su antepasado Dan, que era el hijo de Israel, o sea, de Jacob. En la nueva ciudad de Dan colocaron una estatua tallada. El sacerdote era Jonatán. ¿Quién era Jonatán? Ojo, hijo de Gersón, hijo de Moisés. O sea, era nieto de Moisés, este sacerdote que se había vendido. Ojo. Otra pequeña pausa aquí. Jonatán, ese sacerdote, creía que con ser abuelo de Moisés, una persona que estaba consagrada a Dios, Moisés, y ustedes conocen Moisés, que abrió el mar para que pasaran los israelitas, ¿sí? Cuando estaban ahí atrás de los egipcios, y Dios dice que pasaron los israelitas y cerró de nuevo el mar y todos los egipcios fueron ahogados ahí. Entonces dice que ese nieto, ese levita,
Quizá creía que con ser nieto de alguien tan importante, cercano a Dios, iba a ser bendecido, o estaba apartado de Dios. Lo que no sabía que una cosa es lo que había hecho Moisés y otra cosa es lo que él había hecho con su vida personal. No te garantiza si tu papá, amigo y amiga, sea alguien que busque de Dios, que sea muy entregado a Dios. Eso no vale nada. Lo que importa es lo que tú hagas con tu propia vida. Y dice aquí, el sacerdote era Jonathan, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Dice, y sus hijos fueron sacerdotes de Dan hasta el exilio del pueblo de Israel. La gente de Dan adoraba la estatua que Micaías había hecho y la siguieron adorando mientras la casa de Dios estuvo en Silo. Amigos, es muy clara la palabra de Dios. La tribu de Dan estaba con costumbres paganas en aquel entonces. No reconocían a Dios como rey y hacían lo que ellos creían que era lo mejor. Esa enseñanza nos dice mucho. Nos dice que debemos de poner en primer lugar a Dios y no hacer las cosas así. Al final, esa tribu tuvo consecuencias que cayeron en la idolatría completa. Y a Dios no le gusta la idolatría. Lógicamente no fue bendecido ese pueblo. No dejemos nosotros, amigos y amigas, hacer cosas sin la voluntad de Dios. Pongamos a Dios en primer lugar, pero sobre todo escuchar la voz de Dios. Y me vas a preguntar, oye, Guillermo, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Qué puedo hacer para escuchar la voz de Dios? Lo que estás diciendo, la verdad me suena difícil, quizá complejo, pero Dios te puede hablar a ti. Como he dicho en un mensaje anterior, tienes que entregarle tu vida a Jesús, arrepentirte antes de tus pecados, confesarlos delante de nuestro Señor Jesucristo, para que tú seas salvo y tu nombre esté en el libro de la vida. Cuando tú ya eres salvo, cuando tú confiesas con tu boca que Jesús es tu Salvador, ora a Dios, no dejes tu relación, congrégate en un lugar donde se hable de la sana doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lee la palabra de Dios, medita en ella de día y de noche, en cualquier momento. Y cuando ores, ora en lo secreto. Pídele a Dios, Señor, ayúdame, tal cosa, así pasó. Ayúdame a tomar la mejor decisión. Pero también, Señor, quiero leer tu palabra y quiero que me des una dirección. Quiero que me digas a través de tu palabra qué es lo que debo de hacer. En ese momento, cuando tú terminas de hablar con Dios, una plática normal, como lo hicieras con tu padre, con tu madre, ahora abres la palabra de Dios y Dios pondrá en tus ojos lo que Dios quiere darte a decir, lo que tienes que hacer. Dios te lo va a mostrar en la palabra de Dios. Y ya que tú lees la palabra, cree en la palabra, Dios te va a dar la mejor respuesta a cualquier plan que tú quieras. ¿Qué carrera voy a estudiar? Muchos jóvenes se preguntan, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué carrera? Los que están saliendo de la preparatoria a la universidad, muchos escogen tan solo por el gusto. No, Señor, dime qué carrera. Puede hablarte a través de la palabra, puede hablarte a través de otra persona, pero Dios te va a hablar, te va a dar dos confirmaciones, 3,
para que tú sepas que Dios está hablando. Y cuando te dé la respuesta correcta, tú vas a sentir paz y no vas a tener dudas de lo que tú hayas decidido. Aplica eso, está para una pareja. Si eres una chica y que estás en edad pues de buscar una pareja, pues pedirle la dirección a Dios, que te dé una persona que sea temerosa de Dios, pero sobre todo lo vas a pedir en oración, en la lectura de la Biblia, en congregarte, porque tampoco podemos leer la Biblia y no nos congregamos. Tenemos que congregarnos en la iglesia, donde, vuelvo a repetir, se hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde se crean en los milagros, donde se hable de santidad también. No podemos estar en un lugar tampoco donde no te hablen de que tengas que apartarte del mal. Tienes que estar en un lugar donde te hablen lo más transparente. Si tú haces la voluntad de Dios, va a pasar esto. Tu vida va a ser de bendición. Si no haces la voluntad de Dios, hay consecuencias. Así es esto. Y no es que Dios quiera darnos lo que está mal, el castigo. No. Dios es amor. Dios es amor y Dios es misericordioso. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Pero si tú, un ejemplo, las ovejitas están están en el corral, y alguna que a fuerza quiere salir del corral se va afuera. ¿Qué peligro le espera a la ovejita? Que lo coma un lobo. Pero pregunto yo, ¿quién tuvo la culpa? La ovejita que salió. Ella tomó la decisión de salirse del redil. Así que, amigo y amiga, tú no salgas de ese redil. Busca de Cristo. Acepta a Jesús en tu corazón. Como ya dije en el mensaje anterior, pídele perdón a Dios. Y como dice la palabra de Dios, vuelvo a repetir, hagamos su voluntad. Hagamos las cosas bien. Amemos al prójimo. Y dejemos, como dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, dejemos al lado los ídolos, no solamente los que están de yeso, sino los ídolos también pueden ser el dinero, el trabajo excesivo, algo que te está apartando de Dios, los videojuegos. Esos son ídolos también, no solamente las imágenes talladas que asemejan a los santos. No, amigo. Dios es un Dios celoso. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Quiero cerrar con un versículo, libro de la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice así: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Repito, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amigo y amiga, muy claro, palabra de Dios. ¿Quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? Haz la voluntad de Dios. Acepta a Jesús, arrepiéntete de tus pecados, porque Cristo viene pronto, viene en las nubes, y dice ahí la palabra de Dios que Él vendrá primeramente por los muertos en Cristo, para ser llevados en las nubes, y posteriormente, si Él viene mañana al ratito o en cualquier momento, en una semana, en un año, también nosotros vamos a hacer y no vamos a probar muerte. Pero si se adelanta la muerte, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, para que seamos nosotros resucitados en ese día tan glorioso en que nuestro Señor Jesucristo estará con nosotros. Amigo,
y amigas, que Dios los bendiga. Me dio mucho gusto. Espero que haya sido de mucha bendición. Dios los bendiga a todos. Bendiciones.